¿Sí? Bueno. Bueno. Muy bien, sí. Genial. Eso sigue roto, ¿no? Hoy esta clase es un poco más corta que la de ayer y menos intensa. Vamos a hacer que esto ventila. Bueno, ¿cómo anduvieron con lo de ayer? ¿Pudieron leer algo? Dale, obvio. Vos fuerte porque no... intersticial y el intracelular. De los otros dos compartimentos que exista, todo pasa al plasma. Bien. ¿Alguna traducción? Por lo que había dicho que las alcalosis no se clasifican en relación al GAP. No, solo las acidosis, porque lo que mide el GAP es el anión no medido, o sea, la brecha aniónica. Son todos los aniones que uno no mide, que son los que eventualmente te van a dar acidosis. Por eso las alcalosis metabólicas se clasifican en realidad distinto, en si son cloro sensible o cloro resistente, dependiendo del cloro urinario. Yo tenía una pregunta. Sí. Viste que cuando me preguntaste lo del monóxido de carbono en el microcito, dijiste que tipo, lo que se debería afectar a la predisposición oxidativa. Sí. Yo estaba pensando, tipo, ¿cómo hace el microcito la predisposición oxidativa? Porque yo no estaba seguro de ni lo busqué, pero como que tenía entendido que no tenía mitocondria. Es secundario. La intoxicación con monóxido lo que hace es alterar la conformación de hemoglobina. La alteración de hemoglobina lo que termina dando es hipoxia tisular con hiperlactacidemia, generación de radicales libres, y si eso eventualmente termina dando en el tejido falla mitocondrial por desacople de la fosforilación oxidativa. Pero es secundario. No lo hace en el eritrocito. En el eritrocito lo que hace es alterar la configuración de la hemoglobina. Lo que hace es en el tejido al que llega ese eritrocito producir desacople de la fosforilación oxidativa. Las intoxicaciones con monóxido son súper frecuentes y van a haber un montón ahora en invierno, porque las estufas que no están reguladas, los calefones que no están bien, nunca hay ventilación en los lugares, o sea, en las casas no hay ventilación en general porque te está cagando de frío básicamente, y en donde más se ve es en los sectores más pobres, en donde usan braseros directamente adentro de la casa. Claro, entonces ahí se ven un montón de intoxicaciones. La cantidad de muertos que hay por intoxicación con monóxido en invierno es enorme. Y si no se mueren, llegan recontra mil hipoxémicos, y bueno, eso es un diagnóstico para hacer rápidamente, que eso rápidamente se puede hacer el diagnóstico no solo con el antecedente, porque por ahí no hay nadie a quien preguntarle dónde lo encontraron, cómo lo encontraron, si estaba la estufa prendida, no estaba prendida, como que hay un montón de datos que no sabes. El paciente te llega en coma, hipoxémico, lo intubás, lo ventilás y te fijás. En la tira de gases, la hemoglobina oxigenada está severamente disminuida y podés medir directamente monóxido. Entonces, con un pinchazo, como vimos ayer, se hace el diagnóstico de intoxicación con monóxido. Y el tratamiento de eso es oxígeno, al 100%. Se puede dar si el paciente está ventilado con el mismo respirador, con FIO al 100%, hasta que lave, o en pacientes que están despiertos, que no están ventilados, se puede utilizar cámaras hiperbáricas. Pero... ¿A quién?
Dios. Claro. Bueno, igual la intoxicación con monóxido, el tratamiento siempre es el mismo desde hace 1.500 millones de años. En los pacientes que no, o sea, la gran mayoría de ustedes va a trabajar en un lugar público, probablemente. Con lo cual no hay cámaras hiperbáricas en el gobierno de la ciudad. Mucho menos en el conurbano, mucho menos en provincias. Así que lo que se hace es directamente con una máscara Venturi o con una máscara reservorio, mucho oxígeno, si el paciente está despierto. Si el paciente no protege la vía aérea, se intuba, se ventila, sigue al 100. Y en los que tienen OS de 4500 lo podemos mandar a cámara hiperbárica. Pero la verdad es que no hace mucha diferencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta de ayer? No, pero van a surgir en el momento en el que empiecen a leer. Así que vayan anotándose. Esto es muy importante. Para que en la clase previa al examen, no vengan con 772 preguntas porque hace 2 minutos empezaron a leer. Vayan leyendo desde ahora y vayan anotándose las cosas que no entienden. Si no lo quieren preguntar acá, superen el miedo, por Dios, y si no me mandan un mail. ¿Sí? Bien, pero no se queden con dudas. Bien. Parámetros bioquímicos de la función renal. Bueno, estos son los objetivos. Importante del riñón. El riñón es un órgano, más allá de que es hermoso, es fundamental, porque tiene múltiples funciones en distintos otros sistemas. O sea, ya dijimos que era el principal regulador del balance hidroelectrolítico y el balance de sodio y agua en el cuerpo. Eso ya lo da como por top, ¿no? La otra cosa que hace, que es sumamente importante, además del balance hidroelectrolítico, es la regulación de TA por todos los mecanismos que ya fuimos viendo, regulación de la hemodinamia renal y distintas otras funciones dentro del metabolismo hematopoyético con la producción y secreción de eritropoyetina. Entonces participa también en el metabolismo hematopoyético, participa también en... No sé por qué esto está como para que pase. Bueno, me quedo acá. También en la síntesis y en la excreción de distintas hormonas, entra dentro del metabolismo, de la regulación del metabolismo fosfocálcico de la vitamina D y se encarga, es uno de los encargados, como vimos ayer, antes de ayer o la semana pasada, no me acuerdo, de excretar la carga ácida que se produce normalmente en el metabolismo oxidativo basal que tenemos todos, ¿no? Bien, ahora, si uno mira el riñón, puede ver a grandes rasgos dos funcionalidades importantes. Por un lado, lo que es la función glomerular, y esto básicamente va a estar encargado de ver cómo filtra ese riñón, la tasa de filtrado glomerular, y por otro lado, otra función que es la función tubular. O sea, podemos evaluar cómo anda un riñón desde el punto de vista glomerular o desde el punto de vista tubular o global también, ¿sí? Todos los parámetros que nosotros vamos a ver a continuación, ninguno, absolutamente ninguno, no sé por qué esto cambia, no sé por qué, ninguno, utilícenlo de forma aislada, o sea, no usen un solo parámetro para poder evaluar toda la funcionalidad renal, porque cada parámetro tiene sus limitaciones, entonces hay que adecuar qué es lo que le voy a pedir a cada paciente, ¿sí? El primero que tenemos es... para poder medir desde la función glomerular, es lo que se llama aclaramiento renal. Y el aclaramiento renal lo que hace es utilizar una sustancia, que puede ser de tipo endógena o de tipo exógena, que tenga que ser filtrada libremente y que en la medida de lo posible no se excrete ni se secrete por el túbulo renal. Con lo cual lo que estaríamos viendo es que del plasma a la orina debería básicamente darnos un indicio de cómo está aclarando o qué velocidad de tasa de filtrado glomerular tiene ese paciente. Entonces, la fórmula para el aclaramiento renal es utilizar el aclaramiento, la concentración de esta sustancia que nosotros vamos a utilizar, cualquiera de ellas fuera, ahora vamos a ver cuáles son, en orina, por el volumen urinario en 24 horas,
Hay muchos trabajos últimamente que lo que hacen es intentar equiparar los clearance de creatininas de 24 horas a 12 y a 6 horas. Esto en general se hace más que nada en los pacientes que están críticamente enfermos y hay una correlación muy importante entre clearance de 6, de 12 y de 24. Pero hasta ahora, en pacientes internados en sala general o en el ambulatorio, lo que se utiliza es medir en 24 horas. O sea, el paciente tiene que juntar la orina de 24 horas, ¿sí? Bueno, esta multiplicación se la relaciona con lo que es la concentración plasmática. Entonces hacemos esa relación entre la concentración urinaria y la concentración plasmática por el volumen urinario y esto nos estaría dando el aclaramiento renal. Entonces dijimos que se pueden utilizar distintas sustancias, endógenas, o sea, las que tenemos nosotros en el cuerpo, o exógenas, que es básicamente inyectándole al paciente una sustancia. Las sustancias exógenas y los clearance renales, en donde la que más frecuentemente se utiliza es la inulina, se tiene que inyectar, o sea, no es una sustancia que nosotros tenemos, con lo cual además de que junta 24 horas hay que inyectarle al paciente esa sustancia. En general se hace más que nada o con inulina o con isótopos radiomarcados. No se usa tanto en la práctica clínica porque es súper engorroso y se usa más que nada en trabajos de investigación o prácticas, más que nada de investigación en el laboratorio. Pero sepan que existe el aclaramiento renal con sustancias que son exógenas. De las sustancias endógenas, la que nosotros utilizamos, o sea, la más frecuentemente utilizada, es la creatinina. También se pueden utilizar otro tipo de sustancias, pero esta es la que más fácil se mide, es la que tiene mayor cantidad de trabajos que están, ¿cómo se llama?, macheados con gol estándar. ¿Y por qué se utiliza creatinina? La creatinina se filtra libremente, se excreta, pero se secreta a nivel tubular un 10%, que en distintas situaciones clínicas no es nada despreciable si yo voy a utilizar como parámetro para medir el aclaramiento renal. Ahora, la creatinina, lo que hay que tener en cuenta, el clearance de creatinina, es que tiene distintas limitaciones. Entre ellas, básicamente, al ser un producto de degradación del metabolismo proteico, una de las limitaciones es la ingesta proteica, la adecuada o inadecuada o alterada metabolismo proteico que tenga ese paciente. Otra de las cosas importantes es la masa muscular, si tiene mucha masa muscular o ha perdido mucha masa muscular en las últimas semanas el paciente internado. Obviamente el ejercicio, y otra cosa es la utilización de medicación que puede llegar a interferir con esa secreción de creatinina a nivel tubular. Entonces, teniendo en cuenta todas estas limitaciones, aún así utilizamos el clearance de creatinina como el índice de aclaramiento renal más fidedigno que podemos usar en situaciones de sustancias endógenas. O sea, el que investiga aclaramiento renal en ratas de no sé cuánto, no utiliza clearance de creatinina, utiliza un isótopo radiomarcado y no mucho más, pero en la práctica clínica usamos creatinina, clearance de creatinina. Bien. Ahora, fíjense cómo es la relación entre la creatinina plasmática y la tasa de filtrado glomerular. No es lineal la relación. Entonces, fíjense que es exponencial. En situaciones en donde la creatinina plasmática es muy baja o la creatinina plasmática es muy alta, puedo sobreestimar o subestimar el clearance de creatinina. Tengamos eso en cuenta, ¿sí? Que la relación que existe entre creatinina plasmática y tasa de filtrado glomerular no es lineal, no es 1 a 1, no es 1 de creatinina, 1 de clearance, 2 de creatinina, 2 de clearance, es exponencial. Entonces, al ser exponencial la relación, lo que te deja fuera es que en creatininas muy altas o en creatininas muy bajas, la tasa de filtrado glomerular, el clearance de creatinina ajustado a la tasa de filtrado glomerular, llega a ser un valor que no es sumamente fidedigno. Entonces, pero me cacho en Entonces,
tengan eso en cuenta a la hora de utilizar clínex de creatinina en pacientes que tengan 0,2 de creatinina o 15, ¿no? Bien. Ahora, el que tenga 15 de creatinina, más allá de que va a estar en diálisis, igual vamos a utilizar clínex de creatinina para algunas cosas, como por ejemplo para ajustar antibióticos, para ajustar drogas, para ajustar perfusión. O sea, se utiliza el clínex de creatinina en la práctica clínica a pesar de que exista esta situación exponencial. Pero ténganlo en cuenta, no es el gol estándar, ¿sí? Bien. Y después, lo que se puede hacer es estimar o subrogar el clínex de creatinina con distintas fórmulas sin tener que al paciente medirle orina de 24 horas. Solamente con valores estándares como el peso, la raza o la creatinina plasmática podemos tener 3 fórmulas que te saca el clínex de creatinina calculado. El clínex de creatinina calculado se usa un montón y se puede usar en situaciones de función renal conservada, o sea, creatinina normal o creatinina alterada. De estas 3, la que más se utiliza es la de Cockcroft, que lo que hace es utilizar el peso del paciente como si fuera un parámetro de masa muscular, ¿no? Entonces, fíjense que además, que si es mujer, el paciente, esta fórmula le resta el 15% del clearance, porque entiende estas 2 personas que la mujer tiene un 85% de la masa muscular del hombre. Entonces, fíjense que hasta esto es variable y eso es lo que le da y le resta peso y sustento, ¿no? Utilizar un clínex de creatinina calculado. Igualmente, salud, es el que más utilizamos, es el más fácil, es el que está en todas las aplicaciones gratis, con lo cual todos hacemos esto. Después hay otras 2 fórmulas, el MDRD, que lo que hace es como también te diferencia en raza negra o raza blanca y mujer y hombre, entonces le da como distintos valores absolutos a el estimativo de la masa muscular. Entonces acá también tenés una variación. Y después tenés el CKD, el de Chronic Kidney Disease, que en realidad se usa muy poco porque lo que se necesita tener son algunas mediciones trazables de creatinina que no necesariamente en todos los laboratorios de todos los lugares existe, con lo cual esa trazabilidad, si no existe, es muy difícil aplicar el CKD para calcular clínex de creatinina. De todos, más allá de que todas las fórmulas fueron hechas por hombres heterosexuales cis, blancos, ¿no? Porque si no, no se entiende que haya toda esa diferencia. Más allá de todo eso, se utiliza la de Cockcroft-Gault, ¿sí? Y yo imagino que con el advenimiento de más investigación van a armar fórmulas que sean un poco más fidedignas. Igualmente en función renal normal, lo más frecuente es utilizar Cockcroft, y en falla renal es mucho más específico MDRD. Pero, a ver, va de nuevo. Vos vas a necesitar medir o estimar la tasa de filtrado glomerular en todos los pacientes porque es importante y lo puedes hacer con múltiples herramientas, no solo con el clínex de creatinina. Entonces, ¿el clínex de creatinina es el más usado? Sí. ¿Es el único? No. ¿Debe ser el valor aislado que utilices para eso? No, tampoco. Y si vos tenés muchas dudas y el paciente está internado o no, o está en el ambulatorio, le haces juntar 24 horas de orina y le haces el clínex medido. Y chau, es lo mejor que existe. Hay lugares que, paciente que se interna, paciente que empieza a juntar orina 24 horas para medir clínex de creatinina. Es lo más fácil, es lo más estándar. No es el gol estándar, porque el gol estándar sería con una sustancia exógena e inyectada.
pero es un chino hacer eso. Si ya está recontravalidado el tienes de creatinina medido, se puede hacer tranquilamente. Además no necesitas mucho, necesitas qué creatinina plasmática tiene, qué creatinina urinaria tiene y qué volumen urinario tiene. Listo. No hay muchas más cosas. Bueno, entonces, independientemente de eso, si no puedes juntar orina 24 horas y rápidamente quieren sacar la dosis del antibiótico que hay que ponerle al paciente que tiene 1,2 de creatinina y no sé si está ahí en medio en el limitoide, utilicen una fórmula de Cockcroft para más o menos calcular el tren de creatinina y ajuste al antibiótico. Después se verá si mañana tiene 1,4 de creatinina y bueno, empieza a juntar orina 24 horas y le haremos una buena evaluación de la funcionalidad renal. Bien, el sodio también se puede utilizar para todo. El sodio se puede utilizar también para medir funcionalidad renal y se puede utilizar para medir no solo función tubular, que es para lo que normalmente uno no lo asociaría, sino también para filtrado glomerular. Acuérdense que el sodio se filtra un 100% en la barrera hematoglomerular y después tiene distintos lugares de reabsorción en distintos lugares de la nefrona. Entonces podemos utilizarlo como un parámetro absoluto de sodio plasmático, como un parámetro absoluto de sodio urinario o como una fracción de excreción de sodio. ¿Cuánto de ese sodio se excretó? ¿Sí? Bien, entonces, para que este concepto es importante, que la regulación renal de esto que es la excreción y la reabsorción de sodio necesitamos dos cosas. Uno, que la tasa de filtrado glomerular sea la adecuada y la segunda es que se reabsorba específicamente a nivel tubular. ¿Sí? Entonces, lo que también tenemos que tener en cuenta es esto, que los cambios de lo que se filtra de sodio porque cae o porque aumenta la tasa de filtrado, directamente se puede compensar a nivel tubular. ¿Se acuerdan cómo se llama ese mecanismo? ¡Gracias! Sí, esto lo pregunté en los últimos 4 años y no me lo contestaron. Te agradezco mucho. Bien. Y esto es el feedback tubulo-glomerular, porque uno dice, che, pero ¿por qué si...? ¿No? Lo más importante es básicamente la reabsorción de sodio a nivel tubular. ¿Qué importa qué tasa de filtrado yo tenga? Más no, porque si cae la tasa de filtrado, porque cae el volumen efectivo circulante, porque cae el flujo plasmático renal, o el flujo sanguíneo renal, y voy a tener menos carga filtrada. Al revés, si aumenta el volumen efectivo circulante, aumenta el flujo plasmático renal, aumenta la tasa de filtrado. Entonces, esas variaciones que existen entre la tasa de filtrado y la tasa de reabsorción se hacen intrarrenal, ¿sí? Y se hacen básicamente para esto, para mantener homeostasis. Bien. Bueno, repasito entonces. Sodio. Se filtra el 100%. Todo el sodio que yo tengo lo tiramos a la cápsula de Bowman. Ahora, el 60% se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal de forma pasiva, ¿sí? Y esto tiene 3 mecanismos. Por un lado, lo que se llama el feedback o acoplamiento glomerulotubular y el estímulo o la inhibición del estímulo de esto por parte de la angiotensina y catecolaminas circulantes, ¿sí? El otro 30% se absorbe en el asa de Henle y después existe como un ajuste bastante más fino a nivel de la nefrona distal en túbulo contorneado distal y colector. Y en este caso el colector, acordémonos, dos cosas importantes, que existe una regulación de péptido natriurético y de aldosterona que está a ese nivel para poder hacer una diferencia como un ajuste un poquito más fino después. Hay un área muy importante en la nefrona, que esto se debe básicamente a la anatomía de la circulación de la nefrona, renal, y es que la médula es particularmente sensible a cambios de perfusión, o sea, es muy sensible, perdón a los que están grabando, es muy sensible a los cambios de perfusión, con lo cual es pasible de que se produzcan isquemia y puede existir infarto si eso se sostiene en el tiempo.
Entonces, en este lugar, a nivel de la médula, sobre todo en el asa gruesa ascendente de Henle, lo que hay es reguladores y transportadores, sobre todo de sodio, para poder mover flujo o mover volumen en realidad, para poder restablecer flujo plasmático en esas regiones. O sea, es como una autorregulación del flujo desde transportadores, desde canales de sodio, ¿sí? Bien. Sodio urinario. Entonces dijimos, una de las cosas que podemos hacer es medir sodio plasmático, es poder medir sodio urinario, y de sodio urinario una de las cosas que se puede medir es lo que se llama la fracción excretada de sodio o el FENA, que eso van a sacar 722 cuentitas por guardia. Porque a todos le van a hacer FENA, ya van a ver que no sé por qué les encanta. El FENA lo que hace es generar una relación entre el sodio plasmático y el sodio urinario por 100, y esto me da una fracción de lo que existe en el plasma que se filtró, ¿sí? Ahora, cuando la fracción que yo excreto es muy poca, quiere decir que yo me estoy quedando con sodio, ¿sí? Y esto en general sucede en situaciones de estados hipovolémicos, o sea, pacientes con hipotensión, con hipovolemia efectiva circulante, esas situaciones en las cuales uno de los mecanismos que se ponen en marcha es la reabsorción tubular de sodio para aumentar el flujo plasmático, ¿sí? Ahora, la fracción excretada cuando es muy alta, es por arriba del 1%, puede ser que existan 3 o 4 escenarios en los cuales esto exista. Puede ser que ya el túbulo no le ande al paciente, o sea, no reabsorbe sodio. Entonces, son pacientes que tienen hiponatremia con sodio urinario alto, ¿sí? Pacientes con falla renal ya de larga data establecido, túbulo no me funciona, ¿sí? La segunda cosa que podemos tener en cuenta, pónganle que yo tengo un paciente que tiene falla renal o que está hipovolémico o lo que sea, y le voy a medir el FENA y me da 2%, o no le anda ningún mecanismo de compensación. Una de las cosas que puede pasar, ojo con esto, es que el paciente no haya recibido diuréticos en las últimas 12 horas, ¿sí? Pacientes que vienen tomando diuréticos, el FENA es la nada misma, es medir algo que estoy yo modificándolo, ¿sí? No estoy midiendo funcionalidad tubular ahí, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Y después el sodio urinario aislado, vieron que dijimos se puede tomar una muestra de orina, se puede medir el sodio, el potasio y el cloro urinario, el ionogramo urinario. Acá también la podemos dividir en, dependiendo del valor absoluto, en si el sodio urinario aislado es muy bajo. Lo que estamos viendo es, en general, en pacientes que están hipovolémicos y es su forma de restablecer el volumen efectivo circulante, y en situaciones con sodio urinario muy alto, ya no tengo la capacidad reabsortiva tubular, entonces elimino una gran cantidad de sodio. O sea, si yo estoy analizando correctamente al paciente, tendría que tener el FENA y el sodio urinario en la misma dirección, ¿sí? Si van en direcciones opuestas, estoy haciendo mal la cuenta. Eso pasa un montón. A mí me pasó un montón de veces. Hagan bien la cuenta. Utilicen miliequivalentes por litro y no miliequivalentes por decilitro, etc. Pero si yo tengo una fracción excretada de sodio baja con un sodio urinario alto, hay algo que se midió mal, ¿sí? Tiene que ir en la misma dirección. Bien. Otra de las cosas que se puede utilizar también para evaluar funcionalidad renal es las características que tienen de volumen y de osmolaridad la orina. O sea, qué calidad de orina yo produzco, ¿sí? Sería como más o menos. Acuérdense que para la osmolaridad plasmática los reguladores más importantes son dos. En pacientes despiertos la sed, esto es importante, siempre aclaremos en pacientes despiertos la sed, ¿no? Y la segunda cosa es la actividad de ADH o vasopresina. Actividad de ADH o vasopresina, que acuérdense que tiene dos tipos de estímulos. El estímulo osmolar y los estímulos no osmolares, ¿sí? Bien.
Entonces, perdón, los aumentos o la liberación de ADH, el aumento de vasopresina circulante, lo que termina generando es básicamente expresión de acuaporinas 2, ¿sí? A nivel del túbulo conector y colector, los dos, para movilizar grandes cantidades de agua desde la luz tubular hacia el intersticio tubular y posteriormente hacia los capilares peritubulares, ¿sí? Bien. ¿Alguien dijo algo o no? Bien, entonces, una de las cosas que puede suceder es, como nosotros dijimos que debido a que existe en la médula renal variaciones, o sea, no es variaciones anatómicas, sino una distribución de la vasculatura de la médula renal, que es bastante particular, que es la que lo hace sensible a cambios de flujo. Muchas veces lo que puede pasar es que los pacientes que estén hipovolémicos o tengan hipotensión arterial o tengan mucho shock, tengan una médula que no sea completamente funcionante, con lo cual una de las cosas que puede no suceder es que no tengan la capacidad para concentrar orina. Sí tienen isquemia medular, ¿sí? O sea, un paciente que tenga hipotensión, shock, etcétera, y que tenga una orina que es concentrada, me está hablando de una indemnidad de la médula renal. Cuando no lo puede hacer, tengo que pensar que una de las cosas que le sucedió es que ya tiene isquemia medular, ¿sí? ¿Se entiende eso? No, sí, se murieron de nuevo. Una de las cosas que puede pasar es, acá en el túbulo conector y colector, mitad corteza, casi todo médula, una de las cosas que nosotros tenemos para regular el volumen efectivo circulante es básicamente la ADH. Regula volumen y regula osmolaridad plasmática. La ADH lo que necesita es que funcionen esas células principales, ¿no? Entonces, esas células principales lo que hacen es expresar acuaporinas, ¿no? A partir de los receptores B2. Si la ADH anda joya porque se genera, se sintetiza, se secreta, viaja perfecto hasta el riñón, llega y tengo una médula que ya llegué medio tarde porque está hipotenso, chocado, no tiene buena perfusión, esas células principales de los túbulos colectores no funcionan muy bien, con lo cual ese paciente probablemente no tenga la capacidad de concentrar orina. Uno de los mecanismos para sostener el volumen efectivo circulante no lo va a poder tener, porque la médula es específicamente susceptible a los cambios de perfusión. Entonces, si el paciente hipotenso, chocado, candorcha, concentra bien la orina, eso es un buen indicio. O sea, más allá de que orine poco, concentrado y todo eso se entiende, pero me está hablando de una indemnidad de la médula renal y de su capacidad de concentración de orina. Con lo cual, bien. Ahora, si ese paciente no tiene la capacidad para concentrar orina, lo que puede pasar es un montón de situaciones. Uno, la médula ya tuvo isquemia y tiene daño tubular y ya no tiene esa capacidad para poder concentrar orina. Otra de las cosas que puede pasar es que el paciente tenga un síndrome inadecuado de secreción de hormona antidiurética, que no le ande la antidiurética. O sea, piensa en esas situaciones también, como para ir relacionando los conceptos, ¿sí? Bien. Entonces, lo que dijimos, necesitamos para concentrar orina que mi médula esté hipertónica, básicamente. Entonces, ¿cómo se mantiene hipertónica? Se mantiene hipertónica básicamente por la hermosa bomba sodio potasio ATPasa, fuente de toda vida, que está en el asa gruesa ascendente de Henle, ¿sí? Esto lo que hace es pone en marcha lo que es transporte facilitado acá, y a partir de ese transporte facilitado es que permite que se vaya haciendo más hipertónica esa médula renal para poder generar lo que se llama el mecanismo multiplicador de contracorriente, ¿sí? Bien, esto es indispensable para poder concentrar la orina, si no, no se puede hacer.
Bien, otra de las cosas que podemos utilizar es la urea plasmática. Ahora, la urea plasmática, si ustedes se acuerdan, en la formulita de osmolaridad y osmolaridad efectiva, ¿se acuerdan la diferencia que existía entre osmolaridad y osmolaridad efectiva? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene la urea? ¿Por qué? Que no cambia toxicidad. ¿Por qué? Porque no pasa libremente. Pasa membranas, atraviesa membranas. Este es un concepto importante a tener en cuenta si yo voy a utilizar urea como un parámetro aislado de funcionalidad renal. Imposible, ¿no? Fíjense esto, la urea, el 90% de la urea se elimina y se elimina en riñón por filtración, pero un porcentaje no despreciable, para nada despreciable, casi la mitad, se difunde pasivamente al intersticio, o sea, atraviesa membranas. ¿Sí? Lo mismo, modelo tricompartimental del riñón. ¿Sí? Entonces, y cuando el flujo tubular de los capilares peditubulares cae, se difunde todavía más. Entonces, esta es la razón por la cual la caída de la perfusión renal genera aumentos de urea plasmática, ¿sí? Porque difunde más de lo que se filtra, llega al túbulo, en el túbulo como el flujo plasmático está bastante bajo, ya la mitad se fue difundiendo hacia el intersticio. Y si baja todavía más el flujo sanguíneo, la urea pasa, difunde al intersticio todavía más y después, por supuesto, al plasma. ¿Sí? Entonces, pero como que van viendo. Bueno, entonces, otra de las cosas importantes a tener en cuenta es que la urea depende del metabolismo proteico también, ¿sí? Entonces, pensar que la urea sola, aislada, aumentada en plasma es un indicativo de falla renal es un error. ¿Por qué? Porque la urea puede venir de un montón de otros lados. Ejemplo del metabolismo proteico, ¿sí? Entonces, fíjense que hasta ahora no vimos un solo parámetro que se pudo utilizar solo, aislado, y que sea el gol estándar 1000% de cómo funciona todo el riñón, ¿no? Hay que pensar en qué paciente le vamos a pedir qué cosa. Si hay un paciente que tiene furosemida todo el tiempo, que es un diurético, y no le voy a sacar un urinario ni un fena, porque es inútil, voy a gastar recursos al pedo, ¿no? Entonces, si además de eso yo tengo un paciente que está hipercatabólico porque tiene un síndrome de lisis tumoral, y probablemente la urea no vaya a ser el medidor exacto de cómo le funciona el riñón a ese paciente. ¿Le va a andar mal el riñón a ese paciente? Sí, pero por otras razones, ¿sí? No por urea solo. Si el paciente tiene una hemorragia digestiva y tengo una gran cantidad de sangre en el tubo digestivo, ahí tengo productos de degradación proteico enormes que me van a dar aumento de la urea plasmática. Entonces, pacientes con función renal normal, que le anda joya el glomérulo, el túbulo, secreta, excreta, candorcha, pero tiene una hemorragia digestiva, va a tener 80 de urea. ¿Y eso qué hacemos? ¿Le ajustamos el antibiótico? No, nos vamos a fijar por qué tiene 80 de urea. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende hasta ahí cómo venimos? Bien. La carga ácida. Dijimos inicialmente, el riñón es la vedette del manejo de la carga ácida, que tiene un límite. Cuando la tasa de filtrado glomerular cae en pequeñas variaciones de caída del filtrado glomerular, la excreción neta de ácidos o la excreción fija de ácidos se puede sostener en el tiempo, y esto lo hace a partir básicamente de la excreción de amonio. La excreción de amonio se va a sostener hasta límites casi inferiores de clearance de creatina, o de tasa de filtrado glomerular, por debajo de 40 mililitros por minuto. Perdón. Entonces, pensar que
los pacientes que tienen grandes caídas de la tasa de filtrado glomerular van a desarrollar eventualmente acidosis metabólica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me quedo sin el órgano que está encargado de eliminar ácidos. ¿Cómo elimina la carga ácido el riñón? Más allá de la generación de amonio. ¿Qué otros mecanismos tiene? ¿Cómo? No, fuerte. Fosfatos. Bueno, con los fosfatos. ¿Qué hace el fosfato? ¿Cómo elimina protones? ¿Qué hace el fosfato? ¿A dónde está el fosfato? ¿A dónde se va? ¿De dónde viene? ¿Qué? Pero explique usted, mi hija, si fue la de la idea. Yo sé, pero no sé. Pero tenemos tiempo. No. ¿Te esperamos? ¿No te esperamos? No te esperamos. Bueno. El fosfato. ¿Quién se acuerda qué hace el fosfato? Los fosfatos. ¿Cómo? Exactamente, no, es así. Son los búferes intratubulares que tiene el riñón para poder tamponar, buferiar, amortiguar los protones en la luz tubular. Acuérdense, los protones no se filtran, los protones se secretan desde las células principales. ¿Sí? Bien. Fósforo, lo mismo. Acordémonos que el fosfato está dentro de los aniones que nosotros normalmente no medimos. Entonces, ¿qué tipo de acidosis metabólica va a tener un paciente que tenga falla renal? ¿Con café? No, aumentado, porque está dentro de los fosfatos, no se pueden excretar, no se pueden utilizar, se acumulan, pasan al plasma y forman parte de los aniones que uno no mide. Entonces, cuando nosotros hacemos la cuentita de GAP, ese paciente tiene acidosis metabólica con GAP aumentado. ¿Sí? Bien. Esto es importante. La cantidad de fósforo que que el riñón filtre, el 90% lo hace con sodio, ¿sí? Y esto lo hace con un cotransportador. Este es otro de las bombas de la manera en la que se reabsorbe sodio, ¿sí? Se reabsorbe con fósforo, con glucosa, con aminoácidos, con potasio, contratransporte. O sea, uno de esos canales por los cuales se reabsorbe el sodio es a partir de fósforo también, ¿sí? Bien, la reabsorción de fósforo va a caer en estadios casi finales de la falla renal. O sea, pacientes con falla renal crónica, de larga data, o compensados, con muy aguda pero muy profunda, con crisis de creatinina por debajo de 20, esos pacientes con tasa de filtrado por debajo de 20, esos pacientes son los que no van a poder reabsorber todo ese fósforo o todos esos fosfatos y van a perder esa capacidad de reabsorción. Con lo cual, esa acumulación que voy a tener de fosfatos es la que me va a eventualmente generar acidosis metabólica. Y por supuesto hiperfosfatemia, ¿no? Bien. De ahí viene, después cuando veamos falla renal lo vamos a volver a ver, pero acuérdense este concepto, de ahí viene por qué los pacientes con falla renal tienen hiperfosfatemia. De hipocalcemia vamos a ver después, pero piensen, esta es una de las causas de hiperfosfatemia. Falla renal crónica o ya en estadios finales, ¿sí? Bien, potasio. Acuérdense que el potasio se maneja, el 90% del potasio, ¿a dónde está de los tres compartimentos?
En el intracelular. En el extracelular tenemos muy poco, en el intraplasmático, acuérdense los valores 3,5 a 5,5 miliequivalentes, versus, no sé, 100 de cloro que tenemos o 135 de sodio que tenemos, y en el plasma, fíjense la pequeñez que es el potasio en el plasma. El potasio se puede reabsorber en los dos lugares, tanto en nefrona proximal como en nefrona distal. Lo que hace en nefrona proximal, el 70% lo hace en el túbulo contorneado proximal, el otro 25% en el asa de Henle gruesa, y esto lo hace con el transportador sodio-potasio 2 de cloro. ¿Se acuerdan ese cotransportador sodio-potasio 2 de cloro, para qué era importante o en dónde, si les suena de algún lado? ¿En dónde? ¿En el feedback tubulo-glomerular. Maravilloso. Y además va a ser un blanco terapéutico en las situaciones en las cuales, por ejemplo, yo necesite eliminar sodio, ¿sí? O sea, hay diuréticos que lo que hacen es actuar directamente sobre esos canales de sodio-potasio 2 de cloro. Bien, ahora, la gran mayoría se hace en la nefrona proximal, pero acuérdense que en la nefrona distal también se puede excretar, y esta excreción básicamente va a estar supeditada a dos cosas importantes. Una, a la actividad aldosterónica que tenga ese paciente en ese momento, y en el balance de sodio y agua que exista en ese momento, ¿sí? Con lo cual hay dos tipos de manejo o dos lugares grandes en los cuales se maneja el potasio en el riñón. Ahora, lo que dijimos, se excreta en nefrona distal, se reabsorbe en nefrona proximal. ¿Y cómo se excreta? Se excreta básicamente por la actividad que existe aldosterónica y por la actividad o por el metabolismo hidroelectrolítico o de sodio y agua que tenga ese paciente en ese momento. Entonces, si yo tengo dos situaciones en las cuales en la primera no puedo o tengo una disminución de mi capacidad excretora de potasio, ¿sí? Esto puede ser porque la tasa de filtrado glomerular es muy baja y tengo básicamente casi cero producción de orina, en realidad no es orina todavía, pero es líquido tubular, o lo que me puede pasar es que ese paciente no tenga una actividad aldosterónica adecuada, ¿sí? Entonces, esta es una situación, y esta situación lo que va a hacer básicamente es producir hipercalemia. Entonces, pacientes que no puedan excretar normalmente el potasio en nefrona distal van a acumular potasio, van a generar hipercalemia, y esa es la razón, una de las razones por las cuales los pacientes con falla renal desarrollan hipercalemia. Ahora, otra de las cosas que puede suceder es que la hipercalemia en los pacientes con falla renal o en pacientes que tengan alterada la tasa de filtrado, también se puede asociar a alguna otra patología, y también lo tengo que tener en cuenta, porque no solo es excreción a nivel renal, sino que también puede ser por salida desde el intracelular. Salida del intracelular, lo que hablábamos ayer de la rhabdomiólisis, Juan Pablo, ¿te acordás? Bueno. ¿Cómo? Exacto, o síndrome de lisis tumoral o rhabdomiólisis, cualquiera de esas dos situaciones. Acidosis metabólica, y habíamos hablado del contratransporte protón-potasio como uno de los mecanismos que están puestos en marcha a la hora de generar homeostasis, o situaciones de hipercatabolismo, ¿no? Ahora, en ambas situaciones, o sea, en las dos situaciones, si el paciente puede sostener la tasa de filtrado, puede llegar a corregir la hipercalemia, ¿sí? Ahora, cuando la tasa de filtrado es muy baja, esto no lo puede hacer, ¿sí? Y entonces, esta es una indicación de diálisis de urgencia, hipercalemia en pacientes con falla renal, ¿sí? Porque yo puedo manejar el potasio plasmático de distintas maneras. Entonces digo, bueno, listo, le tiro furosemida, ponele, le tiro diuréticos al paciente.
Pero si le tiro diuréticos a un paciente que la bomba sodio-potasio 2 de cloro se está fumando un pucho porque ya se murió hace 1 hora, porque se le murió el túbulo contorneado distal, el asa de Henle, y no me va a servir, ¿no? Otra de las cosas que puedo hacer es, bueno, le meto el potasio al intracelular, pero eso me dura lo que un pedo en una canasta, o sea, me dura pequeños momentos. El momento hasta que yo le pongo el catéter y lo dializo al paciente. El momento para que el paciente no me haga una taquicardia ventricular, para que el paciente no me haga un paro cardíaco, para que el paciente no haga ese tipo de complicaciones, ¿sí? Entonces, se puede manejar, pero acuérdense que la excreción de potasio está supeditada básicamente a la tasa de filtrado glomerular. Pacientes con caída de la tasa de filtrado glomerular no pueden excretarlo, ¿sí? Bien. Listo. pH urinario. Este es otro de los sí. Había leído que la acidosis metabólica puede, de acuerdo al tiempo, puede haber una excreción de potasio. ¿Puede haber? Una secreción de potasio por inhibición de la bomba sodio-potasio TPasa. Por inhibición de bomba sodio-potasio, excreto potasio. De acuerdo al tiempo de acidosis. Porque en la acidosis... Ah, pero no en el túbulo. ¿En el túbulo? No, porque si vos inhibís la bomba sodio-potasio, o sea, la bomba sodio-potasio se puede inhibir en situaciones de acidosis metabólica, de acidemia severa. Eso puede suceder. Acidemia por acidosis respiratoria y por acidosis metabólica, por cualquiera de esas dos cosas. La bomba sodio-potasio es una de las cuales se afecta en casos de acidemia profunda o de alcalemia profunda, cualquiera de esas dos cosas. Pero sodio-potasio, ATPasa del túbulo, decís, inhibir y aumentar la secreción de potasio. De acuerdo al tiempo, porque al principio sí, no hay una excreción, pero si se prolonga el tiempo de la acidosis puede haber una excreción. Pero por liberación aldosterónica. No, por efecto de la acidosis. No sé cómo lo haría. O sea, ahí te quedan ahí dos opciones. O modificás un poco la oferta de sodio. No hay pasaje de sodio. No hay pasaje de sodio de dónde a dónde. Desde el túbulo, desde la función. Sí. De acuerdo al tiempo, las parejas que en grave, en momento agudo, perdón, hay una inhibición. O sea, no va a haber una secreción. Pero de acuerdo, cuando se prolonga el tiempo de la acidosis, sí puede haber una secreción. Pero por inhibición. Sí, pero si inhibís la bomba sodio-potasio, ¿cómo? Eso pasa, había leído que había al principio, perdón. ¿Me lo mandás? ¿De dónde lo revisas? Sí, sí. Mándamelo ahí a mi mail, porque no sé cómo lo haría. O sea, ahí lo que te quedan son dos opciones. Si la tasa de filtrado cae mucho, podés optimizar la oferta distal de sodio, eso sí puedes hacer, y es una de las razones por las cuales podés llegar a secretar potasio, o por efecto aldosterónico. O sea, no te quedan muchas más opciones que esas dos ahí, independientemente de la acidosis. Y si en la acidosis o en la acidemia profunda, prolongada en el tiempo, tenés inhibición de bomba sodio-potasio TPasa en túbulo, no sé cómo podrías excretar potasio. Por favor, porque necesito como pensarlo, porque no se me ocurre ahora cómo podría hacerlo. Encima acidosis sostenida en el tiempo, como acidosis crónica, ¿decís? Bueno, mándamelo, porque no lo sé. La verdad que no lo sé. Bien. No estábamos acá, estábamos mucho antes. ¡Esa madre! Bueno, pH urinario. Ah, ya sé por qué esto es así. Porque esta clase es grabada y ya quedó claro como pasada. Listo, bien. Bueno, pH urinario. Una de las cosas que se puede hacer es básicamente medir la cantidad o la concentración de protones en la orina, como de la misma manera que lo medimos en el plasma, lo medimos en la orina con el logaritmo inverso de la concentración de protones. Entonces, ¿esto es una tirita reactiva? ¿Vieron alguna vez una tirita reactiva?
como lo del embarazo, exactamente igual, pero con distintos colores que te da la pHimetría. Entonces va desde lo más ácido en amarillo, lo más alcalino en rojo, y te da toda la variabilidad y te dice más o menos entre 5, entre 6, entre 7, etcétera, cuánto pH tiene ese paciente. Bien. Ahora, si yo tengo una alta sospecha de una acidosis metabólica en ese paciente y una acidemia bastante severa, bastante profunda, si el pH urinario es alto, y yo me tengo que plantear que claramente los mecanismos por los cuales yo tengo la capacidad de acidificar la orina y sacarme de encima ácidos, fallan, ¿sí? Entonces el pH urinario, si el paciente tiene acidosis metabólica, el pH urinario debe ser ácido. ¿Por qué? Porque es uno de los mecanismos que se va a poner en marcha para poder sacarse de encima los ácidos del plasma, los MEA, básicamente, ¿sí? Entonces, pHs por debajo de 5 son considerados orinas ácidas, y esto puedo pensar en distintas cosas. Uno, que el paciente esté con acidosis metabólica, si yo todavía no le saqué gases arteriales para ver si el paciente tiene acidosis metabólica, o no lo revisé para hacer un examen exhaustivo, o puedo tener en los pacientes que toman o que tienen dietas con alto contenido proteico, o los que comen la mierdita esa de proteínas en polvo. No lo hagan eso. Por favor, no lo hagan. Tuve un paciente con insuficiencia hepática por eso. No lo hagan. Esos pueden llegar a tener una orina profundamente acidificada, ¿sí? Ahora, las orinas por arriba de 7, con un pH por arriba de 7, son orinas muy alcalinas. En este caso, pensar si la orina es muy alcalina, primero saber qué medicación toma el paciente. ¿Por qué? Porque la administración de diuréticos es una clara causa de alcalinización de la orina. Pacientes con vómitos, o hay un tipo, si ustedes se acuerdan ayer cuando vimos acidosis metabólicas, dijimos, bueno, las acidosis metabólicas había algunas, las que tenían GAP normal, que tenían una de las con hipercalemia o con hipocalemia. Había distintas entidades clínicas que se llaman acidosis tubulares renales, que son defectos de canales específicos. Uno de ellos, que es la acidosis tubular proximal, la acidosis tubular renal proximal, lo que tiene es que no puede reabsorber bicarbonato. Entonces, esos pacientes son una de las dos indicaciones en el universo de administrar bicarbonato al paciente, ¿sí? Ese paciente que no puede reabsorber el bicarbonato, elimina bicarbonato en la orina, con lo cual alcaliniza la orina, ¿sí? Bien. Otra de las cosas es ver, habíamos dicho, bueno, qué volumen, qué osmolaridad urinaria, qué pH urinario. Bueno, la química de la orina también es importante. Básicamente ver el color, el olor, la turbidez, pensar en cosas como distintas. Y el olor más fuerte de orina es porque es una orina bastante más concentrada, una orina que tiene muchas burbujas o está muy turbia. En general tiene que, en general se acompaña con presencia de uratos o de fosfatos en el sedimento que se puede llegar a ver. Los alimentos y los medicamentos, las dos cosas pueden cambiar el olor y el color de la orina, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bien, de la química podemos utilizar osmolaridad o densidad urinaria. En la práctica clínica no es común que digamos cuán concentrada está la orina por osmolaridad, sino sí por densidad. Y para la densidad urinaria también se utilizan tiras reactivas, y las tiras reactivas lo que tienen son básicamente polímeros que están saturados de hidrogeniones. Entonces, acá está la relación densidad-osmolaridad. Esas tiritas reactivas que tienen esa cantidad de protones, lo que hacen es, básicamente se liberan esos protones con los cationes adquiridos de la orina. Entonces así yo puedo ver básicamente qué densidad y qué osmolaridad, si hago la correlación, tiene esa orina.
La densidad urinaria se puede modificar si el paciente fue o tuvo administración de, por ejemplo, contrastes iodados en forma endovenosa, o sea, moléculas que tienen un gran peso molecular y que son eliminados por la orina pueden cambiar y modificar la densidad urinaria. Otra de las cosas que pueden modificar la densidad urinaria es la presencia de glucosuria, o sea, de glucosa. Mucha glucosa en la orina cambia la densidad urinaria de ese paciente en bastante más, con lo cual tengan en cuenta eso a la hora de ver la química urinaria y de ver, de acá hasta que se mueran, siempre que vean laboratorio, placa de tórax, tomografía, cualquier estudio, no se ve sin saber de quién es. No es, che, ¿a vos qué te parece esta placa? Contame el paciente. ¿Quién es el paciente? ¿Sí? Siempre. Lo mismo para un sedimento urinario, para una química urinaria, para una densidad urinaria, para lo que sea. Primero paciente, después método complementario. De acá hasta que se mueran. ¿Sí? O hasta que se pongan un bar. Cualquiera de las cosas. Bueno, otra de las cosas. Dentro de la química urinaria, otra de las cosas que se puede medir, además de osmolaridad y de densidad urinaria, es la presencia de glucosuria. Acuérdense que la glucosa es filtrada y reabsorbida casi en un 90% por básicamente GLUT1 y GLUT2. El 10% restante lo va a reabsorber otros segmentos tubulares. Ahora, esos carriers renales de glucosa tienen un límite, como que reabsorben hasta tanto. Lo que sí sabemos y lo que se sabe es que el límite está establecido en 180 miligramos por decilitro plasmático. O sea, si yo tengo que filtrar, si yo filtro mucho más porque tengo más glucosa en el plasma, con lo cual filtro más, y en algún momento todos esos receptores se saturaron, voy a tener presencia de glucosuria en la orina, ¿sí? Bien. La cetonuria también, acuérdense que de los cuerpos cetónicos, los dos que se eliminan por orina son beta-hidroxibutirato y acetoacetato. La acetona no se elimina por orina, se elimina por vía respiratoria. Entonces, cuando uno necesita medir cuerpos cetónicos, se pueden medir en orina o en plasma. Si yo los mido en plasma, en general lo que voy a medir es acetona o beta-hidroxibutirato. Pero si yo mido cuerpos cetónicos en orina y solamente el paciente está produciendo acetona, y probablemente no lo detecte, ¿sí? Porque no se elimina por orina. Tengan en cuenta eso. O sea, no siempre la cetonuria negativa habla de cetonemia negativa, ¿sí? Tengan en cuenta esas dos cosas. Solo 2 de esos cuerpos cetónicos se eliminan por orina. Bueno, proteínas. Acuérdense que las que sí son filtradas son las de bajo peso molecular y se pueden reabsorber a nivel del, se reabsorben a nivel del túbulo proximal, y hay un 40% de proteínas urinarias que van a estar directamente secretadas. ¿La acetona. ¿No es un signo del olor a manzana? Claro, como se elimina por orina, por vía respiratoria, se dice que el aliento tiene como un olor a manzana. Personalmente, eso lo decía los fisiólogos o los semiólogos en realidad del 1900. Yo en mi vida vi una cetosis diabética con olor a manzanas. Jamás, o sea, mirá que traté un montón de cetosis diabética, nunca. No habrán producido acetona esos, imagino, y serán solo productores de beta-hidroxibutirato. No sé qué puede pasar. Pero sí está escrito dentro de los libros de semiología, porque además, si ustedes cuando lleguen a semiología van a ver que los libros de semiología están escritos con una poesía maravillosa, porque claro, no había una mierda más para hacer más que, ¿no? O sea, no había laboratorio, no había placa, no había tomografía, no había ecografía, no había nada. O sea, era ver el paciente y decir cetosis diabética, ¿no? Entonces, la descripción de los libros de semiología es una belleza por ese lado. Pero bueno, sepan que hay un montón de cosas que ya no hacemos. O sea, ya no se palpa el vaso de las 15 formas en las que está, de este lado, de las 15 formas en las que está. No palpas una sola forma.
me parece que es grande, agarrás el transductor, le pones el ecógrafo, sí, es grande, listo, se terminó. Ahora que es 2022. En el 1800, pobre gente, y sí, tenían que ver todas las formas descritas habidas y por haber. Pero eso de la orina, del aliento de olor a manzanas, es una descripción semiológica del olor que tiene la acetona. Bien, acuérdense esto. Hay un porcentaje no despreciable de proteínas que se secretan, que se elaboran y se secretan en el túbulo, ¿sí? Ahora, esto puede suceder que existan proteínas urinarias en gran escala por una de las tres causas estas. O porque la barrera hematoglomerular se dañó y ahora yo solo no filtro de bajo peso, sino que también filtro de alto peso, o el túbulo lo tengo disfuncionante, o aumenté la producción de proteínas plasmáticas, entonces filtro más. Esas tres causas son las que me pueden llevar a que existan mayor presencia de proteínas en orina. Proteínas en orina hay, por esto que acabamos de decir, o sea, el sedimento urinario normal tiene que tener proteínas. Ahora, si yo tengo 5 cruces de proteína, no es normal, ¿sí? Hay muchas más proteínas que las que tendría que haber, ¿sí? Y la otra cosa es que los sedimentos tienen una descripción que son cualitativa y no cuantitativa. Para hacer una descripción cuantitativa necesito otro método que se llama proteinograma electroforético, diferente. Agarro orina y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 proteínas de beta globulina, 6 proteínas de tal cosa. Eso se llama proteinograma electroforético. El sedimento lo que te da es cualitativo. Hay mucha, hay poquita, no más, ¿sí? Bien. El sedimento urinario básicamente lo que hace es ver qué elementos formes tiene la orina. Y acá vamos a ver qué tipo de células hay, si hay o no presencia de microorganismos, si hay o no cilindros, lípidos y cristales, ¿sí? Ahora, hematíes puede haber en la orina tranquilamente, en pequeñísima cantidad, 1, 2 por campo, cuando uno ve el campo de microscopía. Ahora, cifras mayores se denomina hematuria, ¿sí? Presencia de sangre en la orina. La hematuria puede ser de distintos orígenes, eso lo veremos en algún momento mucho más adelante, pero sepan que puede ser o porque el glomérulo está alterado y se dañó el glomérulo per se, o también puede ser de origen tubular, tumores infiltrantes, lesión por un cristal de urato, por ejemplo, por un lito, ¿no? Eso también puede suceder. Entonces, los leucocitos también son elementos formes constitutivos del sedimento urinario y la presencia de más de 2 leucocitos por campo me tiene que hacer pensar en algo inflamatorio, no siempre infeccioso, pero algo pasa, ¿sí? Entonces, yo cuando ya sé qué paciente estoy tratando y veo el sedimento, es un paciente que viene con dolor lumbar, puño percusión positiva, fiebre, disuria, le hice un sedimento y tiene 20 leucocitos en el campo y bueno, no voy a pensar que tiene una enfermedad intersticial. Lo más probable es que tenga una infección urinaria, ¿no? Entonces, por eso es importante ver el estudio después de ver el paciente, ¿sí? Porque si no, siempre uno puede fumar y decir, no, este debe tener un lupus, porque puede tener un montón de cosas, pero para eso hay que revisar primero al paciente, ¿sí? Bien, las células epiteliales, los cilindros, esto es importante. Los cilindros son básicamente glicoproteínas que se llaman las proteínas de Tamm-Horsfall. Estas son una de las proteínas que se secretan en los túbulos, ¿sí? Y se encuentran normalmente en el sedimento urinario. O sea, los cilindros hialinos son normales. Los que son patológicos son otro tipo de cilindros que no son hialinos, que pueden ser cilindros hemáticos, cilindros con leucocitos, o sea, distintos tipos de proteínas o de cilindros asociados a otro elemento forme. Lo normal es que tenga cilindros hialinos, ¿sí? Y los cristales básicamente van a depender de cuán acidificada esté mi orina. Ojo con esto.
Los cristales que yo voy a ver son oxalato cálcico, fosfato cálcico y ácido úrico. Cualquiera de esos tres cristales son normales, la presencia en el sedimento urinario. Lo que es anormal es la cantidad. ¿Sí? Bien. Listo. ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Nos vemos en más. No doy más. Sí, ¿sí? Bueno. Bueno. Muy bien, sí. Genial. Eso sigue roto, ¿no? Hoy esta clase es un poco más corta que la de ayer y menos intensa. Se abría toda, envolvía toda y va a quedar parcialmente. Vamos a hacer que esto ventila. Bueno, ¿cómo anduvieron con lo de ayer? ¿Pudieron leer algo? Sí, lo sé. Dale, obvio. Vos fuerte porque no... La duda era en la y van a haber un montón ahora en invierno, porque